¿Quién piensa que las clases en línea es lo máximo? ¿Kyle? ¿Crees que viendo videos por YouTube vas a aprender algo, maldito gordo? ¿Quién admira a los profesores solo por leer sus patéticas y aburridas diapositivas en vez de dar una clase de verdad? ¿Kyle? ¡Cállate, gordo culón! Mejor entrar a ver las inescrutables clases de Daniel Doctor. Suscríbete, da like, activa la campanita y comparte. ¡Da! Sí, tengo que aceptar que tienes razón, maldito Carman. Ese profesor sí que sabe enseñar medicina. Las inescrutables clases de Daniel Doctor te van a gustar. No olvides suscribirte. Ya dije eso. Ahora yo soy el favorito del Dr. Danny. Chicos, las lágrimas de Kyle son mi inspiración para tener notas más altas y que mi mami me compre videojuegos. ¡Oh, Dios mío! Las inescrutables clases de Daniel Doctor con Daniel Doctor. Vamos a empezar, como les digo, con los sistemas aferentes somáticos. Esto que les estoy poniendo en consideración, bueno, vamos a ver todos los sistemas sensoriales, como les digo, que es el tacto, el dolor, la temperatura. Pero también quiero que entiendan que nos vamos a enfocar más al dolor, ¿sale? Porque es de las cosas, como les digo, el motivo número 1 de consulta hacia ustedes. Los receptores sensoriales van a convertir formas específicas de energía en potenciales de acción dentro de las neuronas sensoriales. Es eso. Si se ponen a ver, nosotros vamos a percibir al mundo, ¿sí? El mundo está de nuestra piel para afuera y nosotros tenemos que captarla. Por ejemplo, déjenles comento que el frío técnicamente no existe, ¿sale? El frío en la naturaleza pues no existe, no es algo que se mida, sino que esto es como el dolor prácticamente. Los mismos grados centígrados puede tener una persona mucho frío y otra no tener nada de frío, ¿cierto? Entonces, técnicamente el frío y el calor no existen. Nada más son los grados centígrados lo que hace que se mueva o que no se mueva, ¿sale? No con esto vayan a creer que soy terraplanista y que no creo en que la Tierra es redonda, ¿sabes? Tenemos primero que nada los receptores sensoriales. Los receptores sensoriales son transductores que convierten diversas formas de energía, como les digo. Estas diversas formas de energía es la que nos va a ayudar a traducir. Entonces, como les digo, receptores sensoriales que son transductores, a traducir, ¿sí?, diversas formas de energía en el medio de potencial de acción de las neuronas. Esa es la palabra clave de aquí. En tanto a esto, tenemos entonces que los receptores sensoriales pueden ser mecánica, y esto va de acuerdo al tacto, la presión y la vibración. Esto es importante, pues sí, obviamente, para saber qué tipo de células vamos a empezar a activar, cómo se van a activar y bajo qué circunstancias se activan. El tacto, la presión y la vibración van obviamente en relación directa con el sentido del tacto, pero de ahí pues obviamente tenemos que ver qué es la presión y qué es la vibración, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la térmica, como les digo, los grados de temperatura. Siempre es grados de temperatura. Como les digo, también es importante saber que el frío o el calor no existe en el medio externo, ¿sale? Ese es en el medio interno, pues obviamente individual. Y luego tenemos la electromagnética, que es a causa de la luz, obviamente. Y luego tenemos la química, que es olor, gusto, cantidad de oxígeno en la sangre, entre otras tantas. Ahorita les puse obviamente las más sencillas, ¿no? Y el dolor, que es de carácter físico o químico. También eso es importante saber cuándo ocurre de carácter físico, pues obviamente un batazo en la cabeza es de carácter físico, ¿no? O mecánico. Un quemarse es de carácter químico, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces los tipos de receptores sensitivos pueden considerarse como transductores. Por eso los transductores cambian o convierten, ¿sale?, diversas formas de energía en el medio ambiente en potenciales de acción en las neuronas sensitivas, como les digo, y de acuerdo a todo esto es lo que vamos a ver
quiénes son los encargados de cada uno de estos transductores. Por ejemplo, el tacto y la presión pues va directamente a los mecanorreceptores. Mecánicamente, ¿ok? Porque mecánicamente tocamos y presionamos. Luego tenemos la temperatura, pues obviamente son termorreceptores. Y el dolor, de nociceptores, de nocivo, daño, ¿ok? Entonces de ahí vienen estas palabras. Si ven esta lista, a lo mejor ya la vieron también en sus libros, tenemos una lista donde podemos observar el sistema sensorial, la modalidad, la energía del estímulo, la clase del receptor y los tipos de células receptoras. Entonces, si se fijan, por ejemplo, algo que ya vimos, una vía o un sistema sensorial que es somatosensitivo, propia de la propiocepción, que se va a activar gracias a la tensión, pues obviamente es un tipo de receptor que es mecanorreceptor y es el órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? O por ejemplo el de arriba, que tenemos lo mismo, somatosensitiva, propiocepción, que aquí va a causar la distensión, también es un mecanorreceptor y pues son los usos musculares, ¿sabes? Entonces así, toda la tabla les conviene tenerla para saber un poquito o guiarse más o menos cómo es este funcionamiento o esta clasificación que se les va a dar a cada una de estas. Las modalidades de sensación conscientes, como podemos observar conscientes, pues tenemos a la visión, tenemos a la audición, al olfato, al gusto, y que estos de aquí son como los sentidos principales, por así decirlo. Pero algo que les quiero decir es que nosotros en la escuela siempre hemos pensado, nos han enseñado malamente, que nada más existen esos 5 sentidos. Entonces, acuérdense que también tenemos más sentidos, como el sentido de la aceleración rotatoria. Ustedes cierren sus ojos y automáticamente saben si su palma la están volteando para arriba o la están volteando para abajo, o si están parados, o si están acostados, o si están dando vueltas, o como sea, ¿cierto? Esa es la rotación, el sentido de rotación, que es otro de los sentidos que también deben de saber que existen y son conscientes. Luego la aceleración lineal, obviamente podemos desplazarnos. Así tengamos los ojos cerrados o los oídos tapados o lo que sea, podemos saber directamente que estamos caminando, que estamos desplazándonos. Entonces también por ahí es otro tipo de sensación consciente. El tacto, como les digo, como apareció aquí, el tacto de la presión. Y lo tenemos al calor, tenemos al frío y tenemos al dolor. Posición y movimientos articulares. Y obviamente también la propiocepción, ¿sale? La propiocepción es la que engloba básicamente todo esto que les estoy diciendo. Saber exactamente para dónde estamos volteando, si volteo para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, aún con los ojos cerrados. Entonces estas son las modalidades de sensación conscientes. Pero las inconscientes, pues tenemos a la longitud muscular, que es la que nos da, por ejemplo, los usos musculares y la tensión muscular, que es el órgano tendinoso de Golgi, que eso no lo tenemos en consideración nosotros, no estamos pensando en nuestros usos musculares. Tenemos obviamente a la presión arterial, la temperatura de la sangre, la presión de oxígeno arterial, el pH del líquido cefalorraquídeo, la presión osmótica del plasma, y todo esto pues obviamente son modalidades inconscientes. Luego tenemos también aquí las sensaciones exteroreceptivas, que estas son percibidas en la superficie del cuerpo. Por eso les puse este cuchillito cortando esta piel, ¿sale? Porque son las sensaciones que vamos a sentir, obviamente, en la superficie de nosotros. Pero como les digo, también tenemos las sensaciones propioceptivas, que no es otra cosa más que, como les digo, las relacionadas con el estado físico del cuerpo, como posición, presión, equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas transmiten información entonces de la posición del cuerpo respecto al campo gravitatorio, ¿okay? Con respecto a sí mismo, la flexión de una articulación, o sea, es lo que les digo, cierren sus ojos, doblen la rodilla y saben perfectamente que ustedes están doblando esa rodilla. Tenemos también sensaciones viscerales, ¿ok? Procede de las vísceras del cuerpo, sensaciones de los órganos internos, obviamente o naturalmente, sensaciones profundas que se originan en tejidos profundos que dañan ya directamente al músculo, como a las fascias, al músculo y a los huesos, y comprenden entonces la presión profunda del dolor y la vibración. Esto es importante porque no es lo mismo darles un sope que romperles un mazo en la cabeza, ¿cierto? Entonces,
También esto es importante de acuerdo a las espigas que vayamos a tener en la estimulación del dolor. Las espigas me refiero al potencial de acción que se va a generar. En la propiocepción se transmite entonces por la médula espinal, en las columnas dorsales, como ya lo hemos visto. Parte de la información propioceptiva llega al cerebelo y la conciencia de las posiciones de las diversas partes del cuerpo en el espacio depende en parte de los impulsos que envían los órganos sensoriales dentro y alrededor de las articulaciones, ¿ok? Entonces eso es lo que va de acuerdo a nuestra propiocepción. Pero algo sí es importante es que las terminaciones dendríticas, hablando ya de los mecanorreceptores, tenemos que son especializadas de las fibras nerviosas aferentes. Acuérdense que de la A es de donde llega o entra el estímulo a nuestro cuerpo. Y a menudo se van a asociar directamente con las células no neuronales que lo rodean para formar un órgano sensitivo. ¿Cuáles son estas células no neuronales? Bueno, pues tenemos a los corpúsculos de Meissner, por ejemplo. Esto se pregunta bastante. Yo en mis exámenes obviamente lo tengo contemplado. Porque los corpúsculos de Meissner va a dar los cambios de textura y vibraciones lentas. Cambios de textura y vibraciones lentas. Ustedes cierran sus ojos y automáticamente pueden tocar una pared rugosa y entonces saber que está haciendo esta vibración, estas vibraciones lentas. Son sensibles al movimiento de objetos que rozan la piel, así como vibraciones de baja frecuencia. Generalmente están deprovistas o tienen vellosidad. Los discos de Merkel, por lo tanto, tienen la presión y el tacto sostenido. Esto también es importante porque no es lo mismo los cambios de textura y las vibraciones lentas, como acá arriba lo tenemos, no es lo mismo, porque acá en los discos de Merkel es la presión y el tacto sostenido. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, de la presión y el tacto sostenido, cuando ustedes están sentados enfrente de su computador en estas clases en línea durante más de 2 horas, pues ya no hayan su lugar porque sus traseros están incómodos porque ya están con presión y tacto sostenido. Por eso sus cerebros transmiten una señal fuerte al principio, se adapta y transmite una señal débil y continua, ¿ok? Lo que les permite estar cambiando de posición en estas superclases en línea, ¿va? Ya se paran en una nalga, ya se paran en la otra, se ponen de pie o lo que sea, pero siempre están adaptándose, aguantan ese tipo de estímulo. Los corpúsculos de Ruffini son aquí sí presiones sostenidas, tacto intenso, ¿ok? Normalmente son las que detectan el calor, a diferencia de las Pacini. Las Pacini es presión profunda y vibración rápida, dolores agudos prácticamente es lo que detecta este tipo de corpúsculos. Y tenemos las terminaciones libres. Las terminaciones libres aquí sí detectan el tacto y la presión, pero sobre todo pues el dolor. El dolor es lo más importante de las terminaciones libres. Por eso, por ejemplo, si se meten un golpe en la espinilla, pues ahí obviamente no hay, bueno, aparte de que hay muchas terminaciones libres, pues obviamente también tenemos muy poca grasa y entonces no tenemos una protección directa y tenemos el contacto directo en un golpe ahí, pues con estas terminaciones libres que les estoy comentando. Si vemos aquí, entonces tenemos cada una de ellas. Se fijan las diferencias que hay en la difuminación del campo receptivo. Entonces aquí sí vamos a observar varias apartados o varias cosas que debemos de entender. Por ejemplo, en la parte de arriba donde dice modalidad, tenemos que la mano humana tiene 4 tipos de receptores y la activación combinada de esto produce la sensación de contacto con un objeto. La activación de las células de Merkel, por ejemplo, y las terminaciones de Ruffini causa sensación de presión constante. Y la activación selectiva de los corpúsculos de Meissner y Pacini producen sensación de hormigueo y de vibración prácticamente, ¿va? Y luego tenemos que la ubicación de un estímulo está codificado
por la distribución espacial de la población de receptores activados. En esta parte es importante saber cómo un receptor se activa solo cuando se toca la piel cerca de sus terminaciones sensoriales. ¿Qué es lo que vamos a activar? Porque aquí sí los campos receptivos de los mecanorreceptores, mostrados como las áreas rojas de las yemas de los dedos, difieren entonces en tamaño y respuestas al tacto. Y aquí es cuando las células de Merkel y los corpúsculos de Meissner proporcionan entonces locaciones más precisas, debido a que tienen campos receptivos más pequeños y son más sensibles a la presión aplicada por un pequeño estímulo, ¿sale? Y a lo mejor ustedes están diciendo, ¿y entonces esto qué significa, querido profesor? Como les digo aquí, por ejemplo, los corpúsculos de Meissner, que es esta primera que vemos aquí, ¿sí? ¿Cómo se clasifican estos? Bueno, aquí lo vemos como son dendritas, ¿sí? Acuérdense, las dendritas, ¿cómo son? Son las terminaciones, ¿se acuerdan? De la misma neurona. Pero si se fijan, aquí se encuentran encapsuladas, ¿cierto? En el tejido conectivo, bajo la epidermis de la piel. Y la piel normalmente aquí se conoce como piel glabra, ¿sale? Parece como un trabalenguas, glabra. ¿Y qué es la palabra glabra? Pues que no tiene vello, ¿va? Ya ves cómo son los médicos de mamones, así, entre más encuentran una palabra así mamona, la meten, ¿sale? Entonces es sin vello, ¿va? Entonces, esa es la característica principal y como les digo, responden a la vibración lenta. Si yo lo pusiera como en una gráfica, no sé si lo vieron en sus libros, por lo menos, pues yo tengo aquí 1, 2, 3, 4 versiones diferentes del libro de Gannon. Nos acaban de dar la versión 26, por ejemplo, y de la versión 25 a la versión 26 ya viene esta grafiquita, que todo es exactamente igual, excepto esta grafiquita, como les digo, que es donde se ve el estímulo o la intensidad y curso de tiempo, ¿sí? Es como una activación de espigas de las neuronas. Por ejemplo, en este de aquí, al principio se ve en una línea de tiempo, en una línea de tiempo así más o menos, se ve cómo se ve la activación de espigas, así tal cual se los estoy dibujando, y después deja de haber una estimulación y empieza a haber otra vez un estímulo, porque acuérdense que son estímulos lentos, por así decirlo, ¿va? Por eso es presión sostenida y obviamente también al tacto. Luego tenemos los corpúsculos de Ruffini, una clasificación que son terminaciones dendríticas agrandadas, como vemos en este apartado de aquí, y de los corpúsculos de Ruffini son terminaciones dendríticas, como les digo, agrandadas, con cápsulas alargadas en la dermis de la piel, también glabra o sin vello, pero también con vello. Entonces aquí sí existe con vello y sin vello. ¿Qué más puedo decirles de esto? Responden al estiramiento y a las vibraciones leves. Y entonces aquí los corpúsculos de Ruffini, si se fijan, es un poquito más difuso, por eso se ve un poquito más así. Y luego ya se ve como más continuo, ¿sale? En una línea de tiempo también. Esto es importante, pues sí, para saber qué tanto es en comparación, por ejemplo, de este estímulo que vemos aquí. Los corpúsculos de Pacini, que son estos de aquí, ¿sí? Son mecanorreceptores cutáneos más grandes, hasta 2 milímetros de largo, ¿sí? Si se fijan, es como una huella digital o como una cebolla así cortada a la mitad que se ve por capas, ¿ok? Entonces estos de aquí son los más grandes. Es la característica que los diferencia. Más grandes. Y entonces aquí sí se encuentran tanto en la piel como con vello y sin vello también. Con y sin vello. ¿Ok? En esta parte de aquí. Y entonces se componen de una terminación nerviosa, como les digo, encapsulada por capas, que estas capas son tejido conectivo, que otorgan entonces una apariencia similar al de la cebolla prácticamente. Y entonces esto es como lo más importante de esto. Y por último tenemos a las células de Merkel, que estas sí son terminaciones dendríticas expandidas en la epidermis de la piel, sobre todo que no tiene vello, ¿ok?
sin vello, estas de aquí. Y entonces aquí responden a la presión sostenida y al tacto. Entonces es muy similar a las terminaciones de Ruffini, solamente que, ¿cuál es la diferencia en esta? Bueno, aquí hay que dejarlo más aquí. Son muy similares, como les digo, a la que estamos viendo en esta de acá de las terminaciones de Ruffini. Solamente que, obviamente, es más definido esta presión porque las terminaciones son libres. Y eso también les va a ayudar a diferenciar esto. Y los corpúsculos de Pacini también tienen una muy parecida gráfica a estos de aquí. En una línea de tiempo tenemos al estímulo y luego nada y luego otra vez empieza a haber estímulo, ¿ok? Pero si se fijan, son más difuminadas por este tipo de célula que está recubierta por tejido conectivo. Entonces esta es la diferencia que van a encontrar en cada una de estos estímulos de los mecanorreceptores. Entonces ahora sí, la sensación del tacto, como les digo, hablando ya del tacto, la presión y la vibración, pues tenemos que la sensación del tacto aparece por lo general al estimular, como les digo, los receptores que ya les he dicho, ¿no? Los de Neisser, los de Merkel, Pacini, Ruffini, etcétera, etcétera. La sensación de la presión suele percibirse entonces por la deformación de los tejidos más profundos. Esto lo vamos a ver al ratito que les enseñé un esquemita que yo hice con mis propias manos para que ustedes entiendan este tipo de cosas. Y por obvias razones, la sensación vibratoria proviene entonces de señales sensitivas repetidas con rapidez. Por eso les puse esta pared rugosa, ¿ok? Este dibujo de pared rugosa para que ustedes sepan identificar que cuando pasan el dedo por esta pared rugosa, obviamente vamos a tener estas vibraciones continuas, estos estímulos. Minúsculas variaciones de intensidad o cambios rápidos de intensidad de las señales sensoriales se transmiten entonces por fibras nerviosas sensitivas más rápidas y entonces esto contribuye a localizar entonces con exactitud prácticamente al estímulo sobre esta piel. Existen otras cosas, por ejemplo, el prurito no es otra cosa más que comezón. Vamos a saber que el prurito, como les digo, no resulta tan problemático en personas sanas, pero pues sí es intenso cuando empieza con problemas más fuertes, ¿ok? Personas que tienen VIH, personas que tienen dermatitis atópica, personas con enfermedades hepáticas, ¿sí? Este tipo de cuestiones son personas que sufren prurito crónico y esto ya se empieza a hacer un poquito más fuerte. Y entonces todo esto va a entrar directamente, fíjense cómo es importante ya empezar a meter también términos clínicos, como esto del prurito, y entonces encontrar la lógica de por qué un antihistamínico funciona para este tipo de cuestiones, ¿sí? Ahorita van a ver la lógica de por qué la comezón no deja de ser un dolor muy pequeñito, que se cura con comezón, con rascándose, ¿cierto? Normalmente te rascas y ya con eso ya está mejor. ¿Por qué? Porque le estás metiendo una presión un poquito más fuerte a este estímulo. Y entonces cuando tú te rascas, automáticamente desaparece esta comezón, ¿cierto? Pero ahorita van a ver por qué y por qué también hay medicamentos específicos para tratar este tipo de cuestiones, ¿ok? Como por ejemplo la histamina, o más bien los antihistamínicos. Tenemos a los termorreceptores, que son receptores al frío, ¿ok? Aquí no hay como mucho dibujo, por eso está medio enfadosa esta clase, pero pues así es, receptores al frío inocuo, ¿ok? Son fibras A delta y fibra C. Así de fácil y así de sencillo. Los receptores al calor van a estar relacionados con las fibras de tipo C. Y los puntos sensibles al frío son 10 veces más sensibles que el calor. Como comentario, como punto claro, es esto precisamente. El calor tenemos que el umbral de activación, o sea, cuando nosotros ya empezamos a sentir calorcito, es a los 30 grados centígrados y esto aumenta la velocidad de descarga constante hasta llegar entonces a los 46 grados centígrados. Para todos allá del norte, en los mochis y todos ellos, pues ya están acostumbrados a estas temperaturas, pero obviamente a partir de aquí pues ya empiezas a acercarte a quemarte prácticamente, ¿va? Tenemos el frío,
que se encuentran inactivos obviamente a 40 grados centígrados, nadie tiene frío en este punto, pero van aumentando constantemente a la velocidad conforme se va descendiendo hasta llegar a los 24 grados centígrados. Pero si sigue disminuyendo la temperatura de la piel, con frecuencia la descarga de los receptores de frío se reduce hasta que llegamos a los 10 grados centígrados. Pero por debajo de los 10 grados centígrados, entonces se desactivan estos receptores de frío y entonces se convierte en un anestésico local eficaz. Por eso, de aquí viene la lógica de por qué un hielito cuando tenemos una inflamación en una torcedura o en una lastimada, ¿cierto? Porque de aquí empieza a funcionar esto. Al momento de que nosotros le metemos hielo a una lastimada, una luxación o algo así, pues podemos saber directamente que empieza a haber esta sensación anestésica, porque ya desactivamos los receptores tanto de dolor como de temperatura. Luego tenemos a los nociceptores, que son receptores al dolor, obviamente. Si se entiende este dibujo, pues obviamente estamos viendo un clavo que va a ser muy doloroso, este tipo de cuestiones. Y algunos receptores sensitivos cutáneos no son órganos especializados, sino más bien, como les digo, terminaciones nerviosas libres. Esto es lo más importante. Sensaciones al dolor y temperatura, como te digo, se originan en dendritas no mielinizadas. O sea, la dendrita se encuentra completamente desnuda. Y esto obviamente se encuentra normalmente en la piel lampiña, pero también en la piel vellosa, y lo mismo en tejidos más profundos. Los nociceptores mecánicos responden a la presión intensa. Obviamente, como les digo, un batazo, eso les va a ocasionar una molestia muy fuerte. Luego los nociceptores térmicos, como ya les dije también, que se activan o se inactivan dependiendo los grados centígrados alcanzados. Y tenemos por último los nociceptores sensibles a estímulos químicos, que estos sí van a responder a diversas sustancias, como por ejemplo la bradicinina, la histamina, la acidez elevada de irritantes ambientales, la acidez elevada en sus estómagos, por ejemplo, o irritantes ambientales. Entonces esta es la lógica de saber diferenciar entre mecánicos, térmicos o químicos. Y los polimodales, que es la combinación de todas estas en una sola exposición. Luego tenemos los impulsos provenientes de nociceptores, son transmitidos a través de las fibras, como les digo, A delta, son las fibras de dolor obviamente, y tienen una capa de mielina muy delgadita que va apenas de 2 a 5 micrómetros, y entonces aquí sí conducen impulsos de velocidades de aproximadamente de 12 a 35 milisegundos. Y las fibras C, que son mielinizadas, y que estas van de 0.4 a 1.2 milímetros de diámetro, tampoco no tienen mielina. Perdón, las C no tienen mielina, las deltas sí tienen una mielina delgada, ¿sale? Y entonces estas tienen un diámetro de esto que les comento, que conducen entonces impulsos a bajas velocidades. Esta es la diferencia entre uno y las otras. La activación de las A delta, como podemos ver, son las que liberan normalmente glutamato y intervienen en el primer dolor. ¿Por qué en el dolor? Primero porque es el dolor rápido, conocido también como dolor epicrítico. Y aquí sí, pues es una respuesta rápida, obviamente por los milisegundos que les dije de reacción, y entonces tienen una intensidad del estímulo nocivo. Luego tenemos la activación de las fibras C, ¿cierto? Que ya es donde empieza a haber glutamato. Ahorita vamos a ver esto de la sustancia P de putazo, como ya les he dicho, y entonces intervienen en un dolor tardío, ¿cierto? Un dolor lento, un dolor protopático. Y entonces aquí sí es una sensación ya sorda, intensa, difusa y desagradable, que está asociada normalmente con un estímulo nocivo, o sea, es un poquito más doloroso. El dolor, acuérdense de algo muy importante, el dolor no se tolera, no se adapta, ¿cierto? No es adaptable. Eso es importante también que lo sepan. Las terminaciones nerviosas tienen diversos receptores que responden a mediadores inmunitarios,
que es el dolor de inflamación, el que produce tal cual inflamación. Y estos receptores, como les digo, B1, B2, que están relacionados directamente con la bradicinina, que son prostaglandinas, obviamente también, y los receptores de citocinas, que son interleucinas. Estos pues son términos nuevos quizás para ustedes, en donde van a ver todos los mediadores moleculares de la inflamación, ¿ok? Eso también es importante saberlo. Tenemos la ley de proyección, el miembro fantasma, es eso precisamente, el dolor precisamente en una extremidad, y este dolor de extremidad obviamente se cura sobándose el muñoncito, ¿sale? Los pacientes que les acaban de cortar una pierna, por ejemplo, sienten el dolor en el dedo del pie y te reclaman y te dicen, tengo dolor y quítenme el dolor. Pero obviamente no tienen este dolor, esta piernita, ¿sale? Entonces lo único que hacen es darse un ligero masaje en esa zona, precisamente para poder tener esta sensación de que no hay nada, pues no hay una proyección tal cual, ¿sabes? Ahora vamos a ver directamente al dolor. Ya sé que a este punto todos ya están así como que, ya, por favor. Como les digo, y como ustedes ya lo leyeron, inclusive si ven sus libros, no hay ni dibujitos de nada, ¿cierto? Esto es prácticamente teórico, todo esto que les estoy comentando. Pero ahorita en este punto ya vamos a enfocarnos directamente al dolor, ¿sale? El dolor, como les digo, puede ser ocasionado por una experiencia. Todo el mundo sabe que es golpearse en el dedo chiquito del pie y mentar madres a morir, ¿cierto? Tenemos también que es sensitiva, por obvias razones, y emocional. Cuando cortamos con el novio, con la novia, sabemos precisamente que este tipo de dolores también se nos viene, ¿va? Es una sensación molesta, obviamente, y que ocasiona directamente un daño real o un daño potencial que puede afectar la integridad de nosotros, ¿cierto? Entonces existen diferentes modalidades para definir este tipo de cuestiones del dolor. Por eso en el dolor siempre van a estar implicadas varias esferas, ¿sí? En donde tenemos a las estructuras anatómicas per se, que son las que van a ocasionar esta molestia directa, ¿cierto? La respuesta fisiológica, como ya lo hemos venido viendo con estos estímulos de fibras y todo esto. Y tenemos los factores psicológicos y de conducta, como por ejemplo los tóxicos o tóxicas que se ponen acá a hacer desmadre con sus novios, ¿sí? O los factores sociales y culturales. Saber, por ejemplo, que el niño se cae y va a llorar y no llores, no duele, bravo, y le empiezan a aplaudir, ¿sale? Entonces el niño se distrae y dice, entonces eso no es dolor, ok, ya no lloro y mejor aplaudo, ¿cierto? Entonces todo esto son esferas que van a unir siempre este tipo de cuestiones. Yo les voy a platicar, por ejemplo, en mi servicio social, imagínense que yo estaba en un rancho, ¿sí? Me fui a un rancho con mis amigos todo un año, a la playa, ¿sí? A playas vírgenes allá por Tomatlán y así. Cada quien éramos encargados de un ranchito y era súper genial. Pero llegaba la temporada de vacunación. Imagínense rancheros así de 30 años, 2 metros, mamados, sí, así todos acá, llegaban y lloraban, así se los juro, lloraban así como niños, porque no se dejaban vacunar. Y entonces, no, doctor, no, eso no, porque duele mucho. Y una vez agarró a uno, que les digo, medía casi 2 metros el güey, así súper mamado y la chingada, macizo de esos de rancho, ¿no? Y entonces empezó a llorar. Y le dije, no manches, pero nomás es un piquetito. Y me dice, no, es que duele, y se puso, pero mal. Y ya casi se me desmayaba cuando lo inyecté. Pero cuando le agarro el brazo para inyectarlo, ponerle la vacuna, le veo en sus brazos un hachazo, así encabronado en el antebrazo, así ya con cicatrices y todo. Y le digo, no mames, tienes un hachazo, o sea, ¿qué onda contigo? Y me dice, sí, pero ese no lo vi venir, esta la estoy esperando desde ayer, y que no sé qué. Entonces imagínense cómo estos factores sociales y culturales también te indican este tipo de cuestiones, ¿no? De que alguien se ponga tan mal con este tipo de sensaciones, ¿ok? Para esto, como les digo, el dolor es una de las principales causas de consulta, obviamente. Tenemos al dolor agudo y al dolor crónico. El dolor agudo, pues,
resultado de lesiones, ¿ok? Operaciones o procedimientos médicos, o inclusive hasta infecciones, ¿sí? El dolor crónico, pues son dolores ya más, con tiempo más alejado, que son artritis, lesiones dorsales, cáncer, entre otras cuestiones, ¿ok? Les pongo las más importantes. Depende entonces de la propia percepción y estimulación sensitiva. Sabemos precisamente que aunque tengamos los mismos corpúsculos, las mismas bandas A delta, las mismas fibras C, etcétera, etcétera, sabemos que no a todos nos duele igual, ¿ok? Por eso también tenemos este tipo de cuestiones. Tenemos un sistema de analgesia endógeno que nos va a ayudar a cubrir este tipo de alteraciones. Por ejemplo, los soldados y los atletas, estos desarrollan este tipo de analgesia endógena un poquito más desarrollado que nosotros, obviamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que los nociceptores están distribuidos en pie, en pulpa dental, por eso duele tantísimo cuando tenemos una muela infectada. Tenemos el periósteo, meninges, etcétera, etcétera, y las fibras tipo A y tipo C, que ya les he comentado. Y ahora sí, tenemos estos términos, que es el de alodinia, que es dolor por estímulos que no generan lesión. Tenemos la hiperalgesia, sensibilidad extrema al dolor, y la analgesia, que es la ausencia del dolor o quitar el dolor. Por eso de ahí viene la palabra analgésico, para quitar este tipo de molestias. La hiperalgesia es la sensibilidad extrema al dolor, ¿cierto? Hay muchas personas que son hiperalgésicas, sobre todo sus hermanitos cuando están peleando contra ellos, pues obviamente vamos a saber que a lo mejor un pellizquito les duele más que cualquier otra cosa, ¿no? Un golpecito, pues son extremadamente dolorosas para ellas. Pero ¿qué es la alodinia? Presión por estímulos que no generan lesión. Bueno, esto es algo más sensitivo, o que no generan como tal este tipo de dolor. Es un dolor inocuo. ¿Por qué dolor inocuo? Por ejemplo, todos hemos ido a la playa, nos hemos quemado con el sol, ¿cierto? Y entonces el sol está bien, así no quieres ni que te toque nada, y cuando se meten a bañar con la espalda caliente o quemada, sienten que el dolor les prende todavía más, ¿cierto? Entonces ese tipo de cuestiones es la alodinia, es un dolor por estímulos que el agua como tal no te genera la lesión, pero como ya estabas lesionado, entonces sientes esa lesión directa y sientes que inclusive la misma agua que te está cayendo a esta zona que te quemaste previamente, pues sientes hasta que te quema, ¿cierto? Sientes un dolor más fuerte. Esa es la diferencia de la alodinia, ¿ok? Y entonces tenemos esta secuencia para que ahora sí entendamos y nos pongamos un poquito más científicos, si de algo se puede decir esto, que no es otra cosa más que un esquema prácticamente de el mismo dolor, ¿ok? Estos son los mediadores químicos que se liberan en respuesta entonces al daño tisular y pueden sensibilizar o activar directamente a los nociceptores. Tenemos aquí en primera instancia al estímulo, ¿ok? Un piquete en las costillas por un cholo, esto es lo que va a ocasionar. Directamente empieza a haber una ruptura, obviamente de piel y obviamente de células, ¿cierto? Entonces, si se fijan, empieza a ver que estos factores contribuyen, como les digo, a la hiperalgesia y a la alodinia, precisamente. La lesión tisular libera bradicinina. Por ejemplo, se libera la bradicinina, ¿cierto? Y se liberan también las prostaglandinas. Ok. Se liberan las prostaglandinas y se libera por último también la serotonina. ¿Ok? Pero todo, y también se libera el potasio, por ejemplo. Entonces, como les digo, todo esto son ocasionadas por estímulos nocivos y a lo mejor ustedes van a decir, ¿y esto cómo funciona? Bueno, pues podemos ver que la hiperalgesia y la alodinia aumentan mucho la sensibilidad de las fibras aferentes nociceptivas, que sería esta de aquí, la fibra aferente, porque de aquí está recibiendo el impulso para poder nosotros saber cómo vamos a reaccionar. Los tejidos lesionados liberan el potasio. El mismo tejido lesionado, acuérdense que les he dicho siempre que aquí, fíjense nada más para que vean la lógica, aquí tenemos un montón de potasio, a diferencia de afuera de la célula que tenemos mucho sodio. ¿Se acuerdan de eso, no? Y siempre se los digo. Entonces, al romper estas células, obviamente se libera todo el potasio que estaba dentro de estas células.
Entonces, el mismo potasio empieza a activar un estímulo directamente y empieza a generar este potencial de membrana que va a ir directamente por todo este receptor aferente, ¿ok? En primera instancia. Y luego ya tenemos que también se liberan la bradicinina y la sustancia P con el propósito de sensibilizar las terminaciones nociceptivas. Bueno, las prostaglandinas están cubiertas directamente o vienen también porque se encuentran dentro de las células, ¿ok? Aquí se encuentran las prostaglandinas. En toda esta parte de aquí, adentro de las células, se encuentran las prostaglandinas. Entonces, si se rompe, pues obviamente también va a salir, las prostaglandinas también salen. Y luego también tenemos, por ejemplo, a la serotonina. La serotonina también va a ser activada. Y por último, también vamos a tener una liberación, por ejemplo, de la bradicinina. La bradicinina junto con la prostaglandina vienen de las plaquetas, ¿ok? Y entonces todo esto, como se están rompiendo, salen las plaquetas, salen los eritrocitos, estamos teniendo un sangrado, y entonces todo esto se va a activar, ¿ok? De tal manera, nada más pongan en cuestión ahorita a la bradicinina, a la serotonina, a las prostaglandinas y al potasio. Todo esto se encontraba directamente en las células, excepto la serotonina y la bradicinina que se encontraban en las plaquetas, ¿cierto? Y entonces, obviamente, al haber una extravasación, o sea, los vasos se rompen, hay sangrado, y todo esto estimula, como les digo, a este impulso aferente, va a llegar directamente a la neurona del ganglio dorsal, que es este de aquí, va a pasar a la médula dorsal, ¿cierto? Y entonces automáticamente empieza a haber una segregación de sustancia P, efectora, ¿ok? Una segregación de sustancia P y de esta sustancia que es conocida como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ¿ok? Esta secreción que vemos aquí van a ir directamente con los mastocitos. ¿Qué son los mastocitos? Los mastocitos son una célula que luego van a ver en inmunología que contiene entonces unas vacuolas. Estos puntitos rojos que vemos aquí, todos estos que vemos aquí, es la histamina, ¿ok? Entonces la histamina va a ir y hagan de cuenta que el mastocito se exprime como si fuera un trapo, se exprime totalmente y sale la histamina, ¿ok? Entonces la histamina sale también así como en puntitos rojos y que les estoy poniendo aquí, todos estos, que es la histamina, y van a ir directamente a sumar el estímulo que está ocasionando con la bradicinina, con todos estos, para empezar a ocasionar una reparación, ¿cierto? Igual pasa lo mismo de este lado. Pasa también aquí el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que va a ir directamente con la sustancia P y directamente van a ir al vaso sanguíneo para que ocasione también una vasoconstricción, ¿ok? Y entonces, al ocasionar la vasoconstricción, pues empieza a cerrarse los poros y ya no empieza a haber bradicinina, ya no empieza a haber esto, ya no empieza a haber esto, ya no empieza a haber una salida de potasio y por lo tanto empiezan a correr rápidamente por medio de algo que se llama, no sé si conocen este término, quimiotaxis. La quimiotaxis es un llamado con todo esto que les estoy diciendo, todos estos componentes, es un llamado, es un grito, es un telefonazo a todos los componentes de inflamación. O sea, la quimiotaxis es la atracción directa hacia el sitio de inflamación de, por ejemplo, interleucina 6, interleucina 9, interleucina 6, interleucina 9 ahorita, factor de necrosis tumoral, alfa, etcétera, 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 que son los implicados en la inflamación, ¿ok? Se ocasiona un edema, una inflamación, un enrojecimiento, y entonces empieza a haber también tejido de reparación, y empiezan a reparar toda esta zona para promover este tipo de reparación. Fíjense todo lo que ocasiona tener hiperalgesia y tener dolor y tener una pequeña cortadita, ¿sale? Entonces, aquí también es importante tener en consideración ya de sus primeros conocimientos, por ejemplo, a la histamina, ¿cierto? La histamina, como les digo, viene de los mastocitos y entonces aquí, si yo tuviera
un estímulo muy pequeñito, en vez de que sea un cuchillazo, tenemos aquí, por ejemplo, a un mosquito que va y que pica, ¿cierto? Y entonces nos va a ocasionar comezón, solamente en esta capa muy superficial, ¿cierto? Entonces los mastocitos, cuando entra aquí el estímulo del mosquito, los mastocitos van a reconocer a este estímulo o a esta sensación como algo ajeno, y entonces se apachurran otra vez y sale la histamina. Y la histamina viaja hacia la superficie de aquí y es lo que nos da comezón. Lo mismo pasa con efectos, por ejemplo, cuando comen un camarón y son alérgicos y empiezan a salirles aquí ronchitas, es por cuestión de la histamina, porque los mastocitos no reconocen a estos antígenos, mandan su histamina y entonces automáticamente empiezan a ocasionar este tipo de cuestiones. Por eso tenemos medicina antihistamínica, ¿ok? Entonces, si tenemos antihistamínicos, los antihistamínicos funcionan directamente aquí, ¿ok? Y luego tenemos, por ejemplo, en este apartado, tenemos algo que también les dije que son las prostaglandinas. ¿Qué son las prostaglandinas? Vienen de la producción del ácido araquidónico, ¿ok? Es una cascada. Y las prostaglandinas están implicadas en el dolor. Es una cascada que finalmente te van a dar prostaglandinas, precisamente de la ciclooxigenasa, que es una enzima, ¿ok? Y la ciclooxigenasa es una cascada que luego se las platico, y entonces va a generar prostaglandinas. Si nosotros tomamos por ejemplo, si tomamos una aspirina, que son inhibidores de la ciclooxigenasa, estamos eliminando, esta parte de aquí, de la zona principal de la pirámide de la cascada, de este tipo de prostaglandinas. Y entonces, como les digo, la ciclooxigenasa se encuentra en esta punta y empieza a caer una cascada que nos va a generar prostaglandinas. Y las prostaglandinas obviamente van a estar implicadas en el dolor. ¿Queda claro? Entonces, un medicamento analgésico, por ejemplo la aspirina, que son inhibidores de la ciclooxigenasa, la tomamos y la cascada se va a inhibir, y entonces si inhibimos esta cascada, pues ya no hay una producción de prostaglandinas y por lo tanto no hay un estímulo y no hay hiperalgesia y no hay dolor. ¿Sí queda claro? Tan fácil y tan sencillo que es entender este mecanismo de cómo se puede inhibir el dolor. A lo mejor ya me pasé a farmacología poquito, pero es importante que vayan conociendo el porqué de las cosas, porque hay prostaglandina, porque hay serotonina, porque hay esto, porque hay el otro, para ocasionar este tipo de estímulos, ¿va? Como sabemos, tenemos la tolerancia tenemos un umbral y una tolerancia al dolor que determina entonces cada una de nosotras como personas, ¿ok? Y entonces tenemos el umbral, un punto al cual se percibe un estímulo doloroso, y entonces la tolerancia, la experiencia total al dolor. Pregúntenle a alguien, a alguna mamá que haya tenido un parto natural para que vean esa experiencia al dolor, ¿ok? Tenemos la duración en cuanto a la clasificación del dolor, que es agudo o crónico, la ubicación, que es cutáneo, profundo, visceral, y el diagnóstico, que puede ser por cirugía, traumatismo, cáncer, infecciones, entre miles y miles y miles de diagnósticos más. El dolor agudo se origina por lesión directa, ¿ok? Corta duración, ¿ok? Eso también es importante. Es un sistema de alarma que nos va a prender, por ejemplo, el arco reflejo. Rápidamente pasaría lo mismo aquí en un piquete así, en un clavo atorado. Pues obviamente el arco reflejo actuaría para poder retirar el estímulo, ¿ok? Un reflejo de retiro. Y también tenemos datos a recopilar, por ejemplo, la irradiación, la intensidad y la duración. La irradiación, ¿sí saben qué es la irradiación? La irradiación es hacia dónde viaja el dolor. Empieza en un lugar y termina en otro, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, el tipo de dolor crónico, que tenemos que persiste más tiempo del que se espera después del acontecimiento que lo causó. Es variable, puede ir de meses a años, a diferencia del agudo. El agudo es de horas a días, ¿ok? Nada más. El dolor crónico sí puede ir de meses a años, pueden ser continuos y pueden agudizarse. ¿Cómo que pueden ser continuos? Por ejemplo, una persona con artritis, ¿sí? Por eso les puse este ejemplo.
la artritis, es una rodillita con artritis, la artritis puede tener el dolor y luego dejar de tenerlo un buen tiempo, un mes, una semana, 15 días, y luego otra vez que se active este dolor de una manera todavía más fuerte, inclusive puede ser refractaria al mismo medicamento. Cuando decimos refractario es que ya no está, ya el medicamento ya no es suficiente, ¿ok? Ya está siendo resistente a este medicamento, ¿va? Tenemos al dolor crónico, que es la principal causa de discapacidad. ¿Y cuál es el dolor crónico más común de todos los dolores crónicos? El dolor lumbar, sobre todo. Es el que inactiva a miles y miles de personas en el mundo, sobre todo a las personas de edad productiva. Este sí es importante, no tiene utilidad, ocasiona estrés fisiológico porque no sé si han tenido un dolor crónico, pero es horrible tener un dolor crónico, ¿sí? Psicológico, familiar, económico, etcétera, etcétera, porque ocasiona muchos acontecimientos problemáticos. Los factores desencadenantes pueden ser periféricos centrales o centrales, dependiendo, y su sintomatología difiere en gran medida del dolor agudo, ¿ok? Aquí sí, el sistema nervioso autónomo tiende a disminuir conforme se va prolongando el dolor. Y en ocasiones, en condiciones asociadas, puede haber inclusive pérdida de apetito, alteraciones del sueño y sobre todo depresión. Esto se lo van a encontrar bien seguido en consulta por un dolor que tienen. Por ejemplo, hay personas que tienen dolor lumbar y luego empiezan, no, es que doctor, es que yo creo que van a ser de los riñones y empiezan para abajo a pudrirse las personas y eso les ocasiona esta depresión continua, ¿sale? Entonces eso también es importante. Luego tenemos, por ejemplo, los tipos de dolor, que es el cutáneo y el profundo. Como les digo, el cutáneo es superficial, es ardoroso, saben exactamente la localización y generalmente sigue a los dermatomas, ¿ok? Por eso les puse este pequeño amiguito aquí. El profundo como tal son estructuras más profundas, periósteo, músculos, tendones, articulaciones y es difuso, ¿ok? Esto no saben exactamente, cuando se esguinzan, por ejemplo, el tobillo, no saben exactamente dónde les duele, si la pantorrilla, si el pie, si el dedo, no saben exactamente porque es mucho el dolor, ¿va? Tenemos el tipo de dolor visceral, uno de los más divertidos, porque es el síntoma más común por enfermedad, las causas difieren del dolor somático, contracciones, isquemia y tensión, y como tenemos muchas terminaciones libres en el intestino, ¿cierto? Estas terminaciones libres nos permiten saber con grado mayor un dolor, ¿ok? O sea, se explota todavía más el dolor. Por ejemplo, un pequeño retortijón que nos indica la venida de un pedo, pues nos va a decir, un pequeño retortijón puede casi sentir que les va a explotar la panza, ¿cierto? Y sienten así como que de repente están así bien tranquilos y ¡ay, no puede ser! Posiblemente ahí viene un pedo, pero sienten como un dolor muy grande, ¿cierto? Entonces por ese tipo de cosas es un dolor así muy grande, ¿ok? Pero este tipo de dolores grandes va directamente con que tenemos muchas terminaciones libres y por eso también es muy inexacto saber en dónde nos está doliendo. Tenemos al dolor referido, ¿ok? El dolor referido, eso es muy de sus historias clínicas cuando ya sean internos, ¿cómo van a referir un dolor? Bueno, más bien, ¿cómo describen un dolor? ¿Cierto? Se percibe como un sitio distinto al de origen, ¿ok? Esto es importante, inervado por el mismo sitio raquídeo normalmente y es de difícil identificación. Por ejemplo, el infarto agudo al miocardio. Cuando una persona se está infartando, le puede doler, por ejemplo, en la espalda, el hombro, le puede doler el estómago y que nosotros lo confundamos inclusive con una gastritis, que lo confundamos con un dolor muscular, que lo confundamos, por ejemplo, con un dolor tensionar, ay, dormiste chueco o lo que sea, ¿ok? Pero existen diferentes lugares en donde puede provenir un infarto y entonces eso ocasionar precisamente este tipo de cuestiones. Y entonces esto tiene que ver con este pequeño esquema que les dibujé aquí medio feo, pero tiene que ver con esto precisamente. Esto que vemos en pantalla se llama la teoría de convergencia-proyección para el dolor referido. Y entonces aquí existen varias vías descendentes involucradas en este asunto.
tenemos como muy arriba al mesencéfalo que baja a la médula y luego a la médula espinal, pero no quiero que se aprendan estas vías ni nada de eso, solamente quiero que vean la vía ventrolateral del dolor, que sería esta línea de aquí que vemos en pantalla, que está subiendo obviamente el estímulo, y la vía serotoninérgica, que es la que está en este lugar de aquí, también bajando por este estímulo, como vemos aquí. Y tenemos a la vía catecolaminérgica, ¿sí? Que sería precisamente este otro estímulo que vemos aquí, ¿ok? Si se fijan, todas estas viajan por su mismo sentido, pero aquí hay un punto muy importante en donde convergen, por eso se llama teoría de convergencia, ¿ok? Porque convergen en la misma asta dorsal, dorsal, y entonces al combinarse o al chocar en esta misma asa dorsal, las fibras aferentes del dolor, ¿sí? Estimulan tanto las estructuras somáticas como las estructuras viscerales. Por eso les puse el riñoncito, porque muchas veces el riñón les duele, sienten un dolor de riñón, pero también pueden sentir un dolor de espalda baja y no saber exactamente dónde les está doliendo, porque están así como que, ay doctor, es que me duele, pero no sé si son los riñones o la espalda o qué. Es por esta cuestión, porque el dolor entra por las vías aferentes del dolor y normalmente cada una, la estructura somática y la estructura visceral, toman sus propios caminos, pero justo aquí, en esta vía dorsal de la médula espinal, en esta asta dorsal, es donde convergen, y aquí es donde hacen este choque, pues por eso se están confundiendo y no saben exactamente en dónde ocasiona este dolor, ¿ok? Las características de los nociceptores tenemos receptores sensitivos del organismo. Los receptores al dolor se adaptan muy poco o nada, prácticamente nada se adaptan, ¿ok? Nosotros no nos podemos adaptar a un dolor porque son continuos. Por eso, más bien, se incrementa la sensibilidad, ¿ok? Por eso aumenta la hiperalgesia, ¿va? Y gracias al dolor, las personas conscientes del estímulo causante de la lesión tisular sigue actuando, ¿ok? Esa es la única cuestión y la única sensación de esto. Y ya para que se vayan a dormir bien, ahora sí ya hemos terminado. Espero que les haya gustado la clase y si no, pues ni modo, pero ya se pueden ir a descansar. Órale pues que les vaya muy bien, disfruten su fin de semana si es que pueden y todavía no salgan a la calle. ¿Quién piensa que las clases en línea es lo máximo? Kyle. Sí, tengo que aceptar que tienes razón, maldito Carman. Ese profesor sí que sabe enseñar medicina. Las inescrutables clases de Dani el Doctor. Suscríbete, da like, activa la campanita y comparte.